Se siente raro contar algo que te dijeron que no contaras. En este momento, mientras me siento a redactarlo, tengo dos conflictos. Por un lado, la confianza que me dieron, y por otro, el miedo de que si no lo cuento, un día esta historia se pierda, que desaparezca como si nunca hubiera pasado, porque esto pasó en México y nadie lo documentó. Le ocurrió al suegro de mi hermana, al papá de Juan. El abuelo de mi cuñado fue un periodista conocido, no un improvisado, sino de esos que marcaron época. Tenía publicaciones fuertes. Su nombre aparecía en revistas de circulación nacional y tenía contactos en todas partes. Su escritorio estaba siempre lleno de cartas y carpetas con casos que jamás vieron la luz. Lo buscaban de todos lados: campesinos, madres de desaparecidos, obreros despedidos injustamente. Le pedían que hablara por ellos, que diera voz a lo que nadie quería escuchar. Y él leía todo, pero rara vez contestaba. A veces decía que no se podía involucrar en todo, que uno tiene que elegir sus batallas. Su hijo Ernesto no pensaba igual. Desde estudiante, le pesaba ver a su padre sentado frente a esa montaña de papeles sin resolver nada. Decía que el verdadero periodismo era salir, mirar a la gente a los ojos y preguntar qué estaba mal. Que no bastaba con publicar columnas o ganar premios. Había que ir a donde nadie quiere ir. Era testarudo y joven, y tenía algo de hambre de gloria o de justicia, o tal vez de ambas. Un día se metió al estudio del padre. No fue con mala intención, eso decía él, pero al abrir la computadora se dio cuenta de que había un correo electrónico lleno de mensajes sin leer. El buzón era un cementerio de súplicas. Había decenas, cientos de correos acumulados durante años, con nombres, pueblos, denuncias, fotografías borrosas. Ernesto se pasó todo un día leyendo, no almorzó, no contestó llamadas, solo iba abriendo correo tras correo, cada uno más triste que el anterior, hasta que encontró uno distinto. Un correo breve, mal escrito, que hablaba de una comunidad donde estaban haciendo una cacería de brujas. El correo no tenía más, ni coordenadas, ni nombres, ni datos precisos, pero sí mencionaba una comunidad perdida entre dos sierras, en un estado que Ernesto apenas ubicaba en el mapa. Esa noche, sin decirle nada a su padre, decidió que iría a ver. Un estudiante de universidad privada, hijo de un hombre con mucho dinero, puede tomarse unas vacaciones de 15 días sin preocuparse en lo absoluto. No necesitó dar explicaciones. Solo pidió dinero y su papá se lo dio. Compró un boleto de autobús ejecutivo solo de ida. 9 horas hasta la capital de un estado del que apenas sabía pronunciar el nombre. Luego, tras preguntar mal en la terminal, tomó otro camión, uno de esos viejos que se detienen en cada pueblo y que hacen un ruido metálico cada que frenan. Fueron 6 horas más. Cuando bajó tenía el coxis hecho pedazos y un sabor amargo en la boca, mezcla de calor y diésel. El aire olía a tierra caliente y lo recibieron las moscas. Las moscas estaban en todas partes, en la ventanilla del camión, en el cuello sudado de la gente.
Cada que una se le paraba en la cara, Ernesto pensaba en cómo esos insectos parecían no tener miedo de nada, ni de los humanos, ni de la mugre, ni de la muerte. Siempre sobreviven a todo. Ahí donde lo bajó el camión, preguntó por el pueblo del correo. Nadie le quiso decir. Algunos voltearon a verlo y luego bajaron la mirada. Otros fingieron no haberlo oído. Al rato escuchó a una señora que mencionó que iba para allá. No lo dudó, se le pegó. La mujer lo vio de reojo, desconfiada, pero no dijo nada. Subieron a una combi vieja con la pintura comida por el sol. Adentro todos lo miraban como si fuera un intruso. No era solo que se notara que venía de fuera, era el tipo de ropa, el reloj caro, la manera de hablar. El vehículo avanzó despacio, rechinando. Las ventanas no cerraban bien y el aire caliente entraba a ráfagas junto con más moscas. Las veía chocar contra el parabrisas, revolotear entre los asientos, posarse en los dedos de la gente sin que nadie las espantara. Cuando llegaron al final del camino, el chofer le dijo que regresaría a las 7 de la noche y que era la única corrida de vuelta, por si quería aprovecharla. Ernesto le sonrió y le dio las gracias. Hasta ese momento no había pensado si iba a quedarse o regresarse. Solo sabía que tenía 15 días y una historia que nadie más se había atrevido a contar. La combi arrancó y lo dejó solo. El silencio era casi irreal. El aire vibraba con el zumbido de los insectos y las moscas otra vez parecían estarlo esperando. Volaban lento o pesadas, como si hubieran probado demasiada sangre. El camino estaba cercado con alambre. A un lado había un pequeño lago cubierto por una capa verdosa, inmóvil, y al otro un terreno con animales, vacas flacas, cerdos dormidos sobre el lodo. El muchacho se ajustó la mochila y empezó a caminar hacia el pueblo. Con cada paso las moscas lo seguían. Se le posaban en el cuello, en los brazos, en el borde del sombrero que había comprado en la terminal para parecer más de campo. Pensó que las moscas eran como los perros callejeros de otros pueblos. Eso lo hizo reír, pero luego le provocó arcadas, porque más adelante había un perro muerto y una nube gigantesca de moscas que parecía una persona agachada, devorando lo que quedaba de aquel animal. Caminó un buen tramo sin ver a nadie. Solo el sol seco y el ruido constante de aquellos horribles insectos que no lo dejaban en paz. En algún momento, el camino empezó a subir y a hacerse más angosto, cubierto por piedras sueltas y pedazos de ramas. A lo lejos vio una figura. Era una mujer caminando en dirección contraria con un rebozo que le cubría la cabeza y una cubeta colgando del brazo. Cuando se cruzaron, Ernesto le sonrió y le dio los buenos días. La mujer se detuvo sin responderle de inmediato. Lo miró un momento con los ojos entrecerrados, como si tratara de descifrar qué hacía ahí, qué buscaba o qué había venido a perturbar. Ella le dijo que él no era de ahí. Ernesto pensó que la observación era tan obvia que no supo cómo reaccionar.
En su cabeza respondió que se notaba a kilómetros que no era de ahí, pero la mujer pareció escucharle el pensamiento. Le dijo que sabía que era evidente y que por eso mismo no debería estar ahí. Él sonrió con incomodidad, sin saber si lo decía en serio o si era una broma. Intentó preguntarle si el camino llevaba al pueblo, pero ella no contestó. Solo movió la cabeza en dirección al sendero, advirtiéndole que la última combi pasaba a las 7, que no se le fuera a escapar. Ernesto asintió, agradeció con un gesto y se dispuso a seguir caminando, pero la mujer siguió mirándolo. Tenía la boca entreabierta como si fuera a decir algo más, aunque nunca lo hizo. En ese momento, una mosca se le metió entre los labios. No la espantó, simplemente cerró la boca y la masticó. El sonido fue leve, casi imperceptible, pero Ernesto lo escuchó. Sintió el estómago apretarse y por un instante pensó que quizá estaba delirando por el calor, pero la mujer siguió caminando como si nada. El sol ya estaba en lo más alto cuando vio las primeras casas del pueblo. Eran pocas, todas bajas, hechas con bloques y techos de lámina. Los perros dormían en las sombras y las moscas otra vez parecían flotar en todas las orillas, en los charcos, en los ojos de los animales. El calor era tan denso que parecía escucharse. Ernesto llevaba la camisa pegada al cuerpo y una sensación constante de que algo lo observaba desde las ventanas. Caminó hasta encontrar una tiendita. Afuera, una Coca-Cola vieja pintada en la pared y un letrero descolorido que decía Abarrotes Mari. Entró. El aire olía a grasa y a insecticida barato. Detrás del mostrador, una mujer mayor estaba sentada mirando una televisión pequeña donde un noticiero local mostraba imágenes de un incendio. Ernesto se quitó el sombrero y la saludó. Ella lo observó de arriba a abajo y, sin responderle, volvió la vista a la pantalla. Le preguntó si sabía de algún lugar donde pudiera quedarse a dormir. La mujer soltó una risa sin mostrar los dientes y le dijo que en ese pueblo no había nada de eso. Ernesto asintió, le dio las gracias y estuvo a punto de salir, pero antes de alcanzar la puerta, la mujer volvió a hablar, preguntándole de dónde venía y a qué había venido hasta acá. Él respondió que venía de la ciudad y que era periodista, que estaba haciendo una investigación personal. Ella lo miró con desconfianza sin ocultarlo. Después de un silencio breve, le dijo que tal vez había un lugar donde podía quedarse, si no le molestaba que fuera humilde. Mencionó a la señora Juana, la que vivía detrás del molino, que a veces rentaba un cuartito. Le ofreció una botella de agua y se la cobró más cara de lo normal. Mientras Ernesto buscaba el cambio, notó que la mujer no dejaba de observarlo. No era curiosidad, era algo más. Algo parecido a cuando alguien intenta medir a la persona que tiene enfrente. Le preguntó si había venido solo y cuando él asintió, sonrió sin alegría. Dijo que hay cosas que uno no debería venir a ver solo. Ernesto fingió no entender,
Tomó la botella, agradeció y salió. Desde la puerta escuchó cómo la mujer llamaba a alguien por su nombre y una voz desde adentro preguntaba que quién había sido. Ella respondió que un muchacho, uno que decía ser periodista, y luego un murmullo que terminó la conversación. Afuera el calor seguía igual, pero el aire olía distinto, más agrio. Una mosca se le posó en la mano y no quiso irse. Frente a la tienda había un hombre esperándolo. Llevaba una gorra deslavada y la piel curtida por el sol. Le dijo que había escuchado lo que preguntó adentro, que si quería lo acompañaba a la casa de la señora Juana, pues ella a veces rentaba cuartos. Ernesto lo miró con desconfianza, pero el hombre aseguró que en el pueblo todos se conocían y que no quedaba lejos. Caminaron entre calles de tierra flanqueadas por casas silenciosas con las ventanas tapadas por cobijas o láminas. El hombre hablaba sin que Ernesto le preguntara nada, llenando el silencio con frases que parecían ensayadas. Decía que ahí nunca pasaba nada, que no era un lugar turístico ni había nada que ver, que la gente vivía de lo que sembraba. A veces, continuó, llegaba gente de la ciudad queriendo tomar fotos o hacer preguntas, y la gente se incomodaba. No les gustaba que los grabaran ni que los metieran en chismes. No vengo a eso, dijo Ernesto. Solo quiero entender qué pasa aquí. El hombre soltó una risa breve. ¿Y si no pasa nada? Ernesto no respondió. En un punto notó que la calle se abría hacia un camino más corto, más directo al molino, pero el hombre siguió por el otro lado. No parecía querer perderlo, más bien parecía querer que no viera algo en especial. El sol ya caía cuando llegaron a casa de esta señora. La casa de la señora Juana era sencilla, de paredes encaladas, con una hamaca grande colgada en el portal. El hombre llamó y de adentro salió una mujer de unos 60 años, delgada, con el cabello recogido y los hombros cubiertos por un rebozo. Lo observó de arriba a abajo y le permitió quedarse a cambio de pagar por adelantado y no hacer nada de ruido. El cuarto que le dieron era pequeño, con una cama de metal, un ventilador viejo y una cortina húmeda cubriendo la ventana. Mientras dejaba su mochila, Ernesto preguntó si conocía a una mujer llamada Alicia Millán. La señora se detuvo un segundo y frunció el ceño. Dijo que no, pero lo hizo con un tono que sonó más a evasión que a desconocimiento. Mencionó que hay muchas Alicias en el mundo y que quizá él se había equivocado de pueblo, y se fue sin mirar atrás. Al caer la noche, Ernesto bajó pensando en encontrar algo de comer, pero la puerta principal de aquella casa estaba cerrada con cadenas gruesas. Intentó moverlas y no cedieron. Desde atrás escuchó la voz de la señora Juana, advirtiéndole que nadie salía después de las 8 y que si tenía hambre ella podía prepararle algo. Abrió el refrigerador. Lo primero fue el sonido. Un zumbido pesado, húmedo, como si algo respirara adentro. Entonces salieron las moscas,
Decenas. El aire se volvió espeso. La sintió tocarle el cuello, las manos, el cabello. Cerró los ojos y apretó los dientes conteniéndose. Murmuró algo sobre las malditas moscas y la mujer que lo escuchó se volvió lentamente hacia él. Le preguntó si había venido por las moscas o por las brujas. El zumbido no paró, solo cambió de tono, como si de pronto las moscas hubieran entendido la pregunta. Ernesto sacó la libreta del bolsillo trasero, dispuesto a empezar sus notas. Le pareció un buen momento para preguntar cuándo habían empezado las moscas. La mujer dejó el vaso sobre la mesa y, sin mirarlo, respondió que las moscas llegaron cuando llegaron las brujas. Siempre vienen juntas. Ernesto apuntó la frase tal cual, aunque al hacerlo sintió un nudo en el estómago. Por primera vez en esas 48 horas que llevaba de viaje, pensó que no había considerado la posibilidad de que la supuesta cacería de brujas no fuera una metáfora ni una histeria colectiva, sino algo literal. Que tal vez no se trataba de mujeres acusadas injustamente, que tal vez sí iba a tener un encuentro con una bruja de verdad. Doña Juana le sirvió un plato con algo que parecía carne en salsa oscura. Él comió despacio sin saber exactamente qué era. Tenía hambre. A la mitad del plato sintió que masticaba algo que no debía estar ahí. Era una textura extraña, compuesta, como de muchas piezas diminutas encajadas entre sí. Con el crujido que hizo la mordida, sintió un escalofrío en la nuca. Tragó a la fuerza y bebió rápido agua de un vaso que le alcanzó la señora. Se lo tomó de un trago. Doña Juana lo miró con cierta ternura. Te vas a acostumbrar a las moscas, pero el día en que te vayas. Ernesto no entendió la frase o no quiso hacerlo. Tu cara me suena, continuó la mujer mirándolo con más atención. Te pareces a alguien. Él se sonrojó. Por reflejo sonrió, pero no confirmó nada. Se lo decían mucho. Se parecía demasiado a su padre, pero por alguna razón pensó que decir que era hijo de un periodista famoso podría traerle más problemas que beneficios. Doña Juana se secó las manos con el delantal. Ven, dijo al fin, te voy a enseñar algo. Quitó las cadenas que aseguraban la puerta y salió con él a la calle. El aire era pesado, cargado con ese olor que Ernesto había sentido desde que llegó, pero que hasta entonces no había podido identificar. Olía a chamuscado y a leña y a muerte. Caminaron en silencio hasta la plaza. No había nadie, solo el ruido de las ramas moviéndose con el viento. Y adivinaste, el zumbido de las moscas. Ahí entendió qué era lo que olía. En el centro de la plaza había una horca y una hoguera. La hoguera era solo un halo negro de hollín, como un pozo circular, donde el fuego había ardido hacía poco. Pero en la horca todavía colgaba algo. Alguien. El cuerpo se balanceaba despacio
y el aire movía su cabello chamuscado. La cara inexplicablemente sonreía. Una sonrisa ancha, tensa, imposible. Las moscas la cubrían casi por completo, pero aún así, entre las alas y el zumbido, Ernesto juró ver los ojos abiertos y por un instante creyó que lo estaban mirando. Esa noche no pudo dormir. Lo que había visto en la plaza no era lo que esperaba encontrar. No era una historia sobre injusticia, ni un linchamiento, ni una vieja superstición revivida. Era otra cosa, algo que no tenía sentido. Y lo peor era que el pueblo entero parecía vivir con eso como si fuera lo normal. Decidió que se iría al amanecer, pero la madrugada fue larga. Desde el cuarto escuchó ruidos que no venían de ninguna parte específica, pasos arrastrados en la calle como de alguien que camina descalzo. Un grito corto, seco, ahogado en la distancia. El llanto de un niño que duró varios minutos y luego se cortó de golpe, y entre todo eso, el zumbido incesante de las moscas, como si no hubiera noche para ellas. A veces le parecía que golpeaban la ventana por dentro, pero eran esos insectos. Al amanecer recogió sus cosas y salió sin hacer ruido, dispuesto a regresarse inmediatamente a la ciudad. Abajo, las cadenas ya no estaban. Se dirigió hasta el camino donde lo había dejado la combi. Esperó más de 3 horas y no pasó nada, nadie. Solo el viento levantando polvo y las vacas moviéndose lentas detrás del cerco. Hasta el momento en que un hombre apareció caminando con un costal al hombro. Le preguntó si sabía a qué hora pasaba la combi. El tipo lo miró como si hubiera dicho una tontería. «Hoy no pasa», le dijo. «Los domingos descansa la ruta». Ernesto sintió el golpe de la realidad como una piedra en el estómago. Recordaba que el trayecto en combi era de casi 2 horas. A pie serían al menos 7. Con el sol empezando a arder sobre los cerros, entendió que no tenía alternativa. Se dio la media vuelta y regresó al pueblo. Caminando por las calles, notó algo que lo hizo detenerse. Una tienda pequeña con vitrinas llenas de figuras religiosas, llaveros y retratos antiguos. Sobre la fachada, un letrero pintado a mano: «Regalos Millán». Se quedó mirando largo rato. Millán, como la mujer que había firmado el correo. Sintió el impulso de entrar, de preguntar, de confirmar algo, pero el cuerpo no le respondió, así que siguió caminando. Sabía que debía buscarla, preguntar por ella, pero ya no quería saber nada del asunto. Había visto películas donde el forastero, por entrometido, terminaba en el centro de la hoguera. Una voz interior a la que casi nunca ponía atención le pidió que mirara a sus alrededores para entender que, en ese pueblo, esa era la única historia que todos parecían dispuestos a repetir. Nadie lo vio llegar o fingieron no verlo. Entró a la casa de Juana sin tocar, directo al cuarto que le rentaron, como si nunca hubiera intentado irse.
El aire ahí adentro olía más fuerte que antes, a grasa, a sudor, a algo en fermentación. Las moscas seguían ahí, pero ahora las sentía más cerca, como si lo siguieran de habitación en habitación. Años después, cuando Ernesto contó lo que vio, siempre dijo lo mismo, que no tenía idea de por qué lo hizo, ni qué pensaba encontrar, ni qué se imaginó que iba a suceder. Ahora entiendo, dijo para sí mismo, por qué su padre nunca contestaba esa clase de cartas. Como a las 5 de la tarde, Ernesto sintió que el aburrimiento lo iba a volver loco. Llevaba horas encerrado en ese cuarto sin hacer nada, escuchando sonidos que parecían venir de todas partes. Se quería ir, pero le iba a costar un día más. Ya no quería hacer preguntas, y sin embargo, las respuestas empezaron a llegar solas. Salió a caminar solo para despejar la cabeza y ver si encontraba algo de comer. Por la mañana había visto uno que otro puesto, alguna puerta abierta con ollas de comida, gente asomada desde sus cocinas. Tenía hambre, pero no la suficiente como para arriesgarse a pedir un plato de algo. Caminó sin dirección. El sol estaba bajando y las sombras se estiraban por las calles. Sin querer llegó al centro y ahí entendió por qué no quería volver. Había deseado con todo su corazón no tener que ver otra vez el árbol que se alzaba en medio de la plazuela. El árbol más viejo, más oscuro. Ahí seguía. La supuesta bruja colgaba de una rama gruesa, inmóvil, torcida, y ella tenía la cabeza inclinada hacia un lado y el cabello meciéndose con el viento. Aparentemente la iban a dejar ahí hasta que se secara por completo. A los pies del árbol había pares de zapatos. Se quedó pensando y luego se puso a contarlos, uno por uno, fácil 20 pares. La idea lo golpeó con fuerza, 20 personas, 20 cuerpos. Sintió un sudor frío correrle por la espalda y de pronto el hambre desapareció. Alzó la vista. No era solo ese árbol. Todos los árboles de la plaza también tenían sogas, gruesas, oscuras, colgando pesadas, todavía húmedas, pudriéndose. Y en cada una de ellas, algo se mecía con el viento. Cuerpos, una veintena de cuerpos, colgando como adornos en un árbol de Navidad enfermo. No las había sentido antes, pero ahora que las veía, ahora que sabía que estaban ahí, sintió las miradas, frías, muertas, cayendo sobre él desde las alturas. De regreso a la casa de Juana, se detuvo frente a la tienda de regalos Millán. Sintió que era ahora o nunca. Entró. El interior estaba en penumbra. Olía a plástico cristal y a veladoras. Detrás del mostrador había un hombre de unos 50 y tantos años, delgado, con el ceño fruncido. «Perdón, buenas tardes», dijo Ernesto. «Busco a Alicia Millán». El hombre levantó la vista lentamente. «Aquí no vive».
Iba a salir de la tienda cuando el hombre añadió casi sin voz: «Ya no vive». Ernesto se detuvo. El hombre lo miró fijo. «¿La viste?» «Estaba colgada en el árbol y seguro ella te miró». El tipo apretó la mandíbula. Una lágrima se le escapó sin que tratara de ocultarla. Casi se le quebró la voz cuando repitió: «Era mi hija». Ernesto sintió cómo las piernas le temblaban. Una corriente helada le recorrió el cuerpo entero. El corazón le latía tan fuerte que creyó que todos lo podían oír. El hombre miró su reloj de pulsera, lo giró hacia la luz que entraba por la puerta y luego levantó la vista hacia el reloj que tenía colgado en la pared. Uno de esos viejos, redondos, con los números dorados y el segundero que parecía latir más que moverse. «Mire la hora, ya se le fue la combi otra vez», dijo. Ernesto lo miró confundido. «¿Cómo que otra vez?», preguntó. «Me dijeron que hoy no circulaba la ruta». El hombre levantó una ceja. «¿Quién te dijo eso?». «A alguien del camino», respondió Ernesto. «Me dijeron que los domingos descansaban». El tipo soltó una risa sin alegría, seca. «Te mintieron». Hizo una pausa larga sin apartarle la vista. «Es la única manera que tienes de irte de aquí». El silencio se estiró entre los dos. Ernesto respiró profundo. «¿Qué le pasó a su hija?», preguntó con cuidado. «¿Quién lo hizo? ¿Por qué?». El hombre se quedó mirando el mostrador, inmóvil. Parecía pensar si valía la pena responder. Cuando al fin habló, lo hizo con una voz baja que se quebró. «El señor de las moscas la escogió». Ernesto sintió que el aire se le atoraba en la garganta. «¿Qué? ¿Qué dijo?». El hombre no repitió nada, solo siguió mirando hacia el fondo de la tienda, donde una puerta abierta dejaba ver una escalera que subía a la vivienda familiar. «Nadie decide aquí», dijo apenas audible. «Nadie». Y sin más se dio la vuelta, caminó despacio hacia la escalera, subió sin mirar atrás y los escalones crujieron bajo su peso. Después de eso, silencio. La tienda quedó vacía. El reloj de pared se había detenido. Solo una mosca seguía volando en círculo cerca del foco, golpeando una y otra vez el cristal caliente como si no pudiera morir. Ernesto sintió un pesar profundo porque algo le hizo sentir que se estaba involucrando demasiado y que tal vez no iba a poder volver a la capital. Cuando salió de la tienda, caminó de vuelta hacia la casa de doña Juana. Por primera vez en su vida, sintió miedo de estar en la calle de noche. En la ciudad nunca se sentía así. Allá siempre hay luz, ruido, movimiento. Aunque camines solo, sabes que detrás de cada sombra o movimiento hay alguien o algo real. Un coche, una ventana encendida, una sirena, un perro que ladra. Pero ahí no. Ahí el silencio era total y el cielo
El cielo brillaba con una intensidad que daba miedo. No era bonito, era abrumador. El universo entero parecía mirarlo a él, solo a él, como si supiera su nombre. Siguió caminando. El viento se levantó de golpe, seco, tibio, y con él llegó un sonido que se fue haciendo más audible. Alguien venía caminando rápido hacia él para alcanzarlo. Apresuró el paso pensando que se iba a librar de lo que venía atrás de él. Eran zapatos pequeños de mujer golpeando la tierra con ritmo nervioso, a veces como si casi no tocaran el suelo o algo los hiciera levitar un poco. Lo alcanzó una muchacha joven, el cabello recogido, la boca pintada de rojo. Le dijo que era la hermana de Alicia. Al escuchar su voz, Ernesto sintió que se le helaba el cuerpo. La muchacha aseguró que la turba había tenido sus razones, que no colgaron a su hermana por odio ni por superstición, sino porque Alicia ya no era la misma. Hubo un silencio en el que seguro Ernesto tuvo dificultad en entender la información que le estaban proporcionando. O sea que su hermana sí era una bruja. Lo dijo sin llanto, con resignación, habiendo aceptado que todo aquello tenía un orden que escapaba al entendimiento humano. Contó que una noche vieron a Alicia en el corral, de rodillas, comiéndose las entrañas de una cabra recién parida. Dijo que la criatura había nacido muerta y que no debía desperdiciarse. Otra vez al amanecer, encontraron las gallinas con las cabezas giradas, puestas al revés, todas alineadas, como si alguien las hubiera acomodado con paciencia. En su cuarto, las moscas cubrían las paredes como una pintura viva. No hacían ruido, solo temblaban lentamente. Ernesto le preguntó cómo había pasado todo, qué lo había provocado. La muchacha caminaba junto a él con la vista fija al frente. Dijo que fue de noche, que nadie le creyó al principio, pero que ella estaba ahí en el mismo cuarto. Que Alicia, su hermana, había dejado abierta la ventana y había puesto un pedazo de carne cruda sobre el marco para atraer algo. Eso fue lo que dijo antes de irse a dormir. Las moscas entraron en silencio. Primero fueron unas cuantas, luego cientos, y en cuestión de segundos el cuarto se volvió negro. El zumbido era tan fuerte que la despertó. No podía ver a su hermana, solo la sombra de su cuerpo temblando sobre la cama, cubierto por una nube viva que palpitaba, se movía, respiraba. Las moscas se le metieron por todos lados, por la boca, por la nariz, por los ojos, se movían por debajo de la piel. La muchacha decía que escuchó a su hermana reír, pero no con su voz, y después, silencio. Cuando el cuarto volvió a quedar vacío, Alicia estaba despierta, mirando al techo. Desde esa noche ya no volvió a ser la misma. Se encerraba en su habitación todo el día. Solo salía de noche, cuando nadie la veía. Las cosas raras que pasaban siempre ocurrían después de la medianoche. Animales abiertos,
ruidos en los techos. Así comenzó todo. El rumor de las brujas empezó a correr por el pueblo como una enfermedad. Primero fue una, luego otra, cada vez más mujeres enjuiciadas, cada vez más cuerpos colgando de los árboles. La hermana siguió hablando y siguió caminando. Dijo que a Alicia la atraparon una tarde, ya que el día anterior fue a recoger a un niño que no era suyo a la escuela. Le metió piedras a la mochila, se la ajustó bien a la espalda y lo aventó en aquel río. Mientras caminaban, vieron el río. La calle estaba completamente vacía, las ventanas cerradas, los perros en silencio. Las sombras de los árboles se movían con el viento, alargándose sobre las paredes. De vez en cuando algo crujía, como si una cuerda tensa se moviera por encima de ellos. La muchacha le explicó que antes no había moscas, ni una sola. El aire era limpio y el cielo se podía mirar sin escuchar ese zumbido. Pero ahora todo estaba lleno de ellas, y todo gracias a los cuerpos que colgaban de los árboles. Dijo que también habían intentado quemarlas, pero las brujas sabían engañar. 3 veces le habían prendido fuego a personas inocentes. Les robaban la cara justo antes del amanecer. La muchacha caminaba al lado de Ernesto, hablaba en voz baja, pero con la seguridad de quien repite una verdad que ya nadie se atreve a cuestionar. Dijo que si quería saber quién era bruja, solo tenía que observarlas con atención. Tarde o temprano una mosca se les metía a la boca y ellas no la espantaban. La masticaban. Luego se detuvo, miró a Ernesto y le preguntó que si a todo esto ya sabía quién era el señor de las moscas. Él no respondió. La muchacha siguió caminando y lo dijo sin miedo, sin temblor. El diablo. El mismísimo Belcebú. Explicó que todas las brujas eran sus esposas, que le pertenecían. Una mosca se posó sobre la mejilla de Ernesto. Sintió sus patas diminutas moverse lentamente sobre la piel. Le recorrió la cara hasta rozarle el labio. Se la espantó con un movimiento rápido. La mosca voló hacia la muchacha. Ella abrió la boca despacio y el insecto se metió. Luego la masticó. El sonido ocupó la mitad de un segundo, pero fue suficiente para helarle la sangre. La muchacha siguió hablando como si nada. Dijo que las brujas no estaban muertas. Estaban esperando. No era que no las quisieran bajar o que las dejaran ahí como advertencia. Simplemente no se podía. Siempre pasaba algo. Las sogas se tensaban solas. Los hombres que lo intentaban enfermaban. Se les llenaban los ojos de moscas. La piel se les abría por dentro. Y ahí, colgadas de los árboles, las brujas podían quedarse el tiempo que fuera necesario. No necesitaban alimento ni aire. Solo paciencia, porque lo último que necesitaban ya lo tenían. Pronto, dijo ella, iban a matar
a todos en el pueblo. La voz le tembló al decirlo, pero no parecía un plan, era más bien una certeza. Le recomendó a Ernesto que se fuera, que tomara la combi de las 9 de la mañana, porque ese lugar no volvería a ver la luz del amanecer. Dijo que harían llover fuego sobre las casas, que el cielo se abriría como una herida y que las moscas por fin tendrían su reino. Desde que masticó la mosca, no había querido voltear a ver a la muchacha, ni tenía sentido hacerlo. La calle estaba casi a oscuras, apenas iluminada por el reflejo pálido de la luna detrás de las nubes. Aún así percibía su presencia a centímetros, el roce de su respiración, el sonido ligero de su vestido arrastrándose contra el suelo. De pronto, una ráfaga de viento corrió por la calle y levantó el borde del vestido de la muchacha. La tela le rozó la cara a Ernesto. Fue un contacto leve, pero le heló la piel. En ese mismo instante, otra ráfaga arriba en el cielo despejó la luna. La luz se abrió paso entre las nubes y cayó sobre ellos como un foco enfermo. Y entonces la vio, a lo lejos, una figura. Parecía venir hacia ellos, pero no caminaba, flotaba. Se escuchaba un zumbido grave, constante, que al principio Ernesto confundió con el motor de una motocicleta. Pero no era un motor, eran alas, eran moscas, miles de ellas, formando algo, un cuerpo, una silueta que tenía la forma de un hombre, pero que se desarmaba y se reconstruía con cada movimiento del aire. Y una cara hecha de enjambres que giraban sin cesar, pero que aún así tenía una mirada fija, húmeda, que lo atravesó como si supiera exactamente quién era. El zumbido creció hasta convertirse en un rugido. Ernesto logró salir del pueblo al amanecer. No recordaba exactamente cómo, solo despertó en la carretera con la mochila al lado y la camisa empapada de sudor. Esperó horas hasta que pasó la combi de las 11, que lo transportó de vuelta donde lo llevó el segundo camión. Allá le esperaban otras conexiones, otros autobuses hasta llegar a la capital. Cuando cruzó la puerta, su padre lo vio entrar. Estaba agitado, pero no tanto. Las 16 horas de camino le habían dado tiempo para calmarse, para convencerse de que quizá todo había sido una pesadilla. Le contó lo que había visto, las brujas, los árboles, los cuerpos, el hombre de las moscas. El padre lo escuchó en silencio, con los codos sobre la mesa y la mirada fija en el suelo. Cuando terminó, le preguntó cómo había podido hacer algo así, irse sin avisar, meterse donde nadie lo había llamado a él. Le dijo que seguramente lo habían dado, que en los pueblos hay hongos, infusiones, cosas que alteran la cabeza, que todo lo que había visto era una alucinación. Ernesto no discutió, solo se levantó para buscar la libreta. Quería mostrarle lo que había escrito, los nombres, los lugares, los detalles, su investigación, pero al abrirla se quedó sin aire.
Las hojas estaban arrancadas, solo quedaban los restos del espiral metálico y algunas tiras de papel, como si alguien hubiera ido página por página con paciencia hasta dejarla vacía. El padre no dijo nada, solo lo miró como decepcionado. Años después, Ernesto, convertido en un periodista serio, volvió. Manejaba una camioneta y siguió el mismo camino de terracería que recordaba. Pero cuando llegó al punto donde debía estar el pueblo, no encontró nada, ni casas, ni árboles, ni animales, solo tierra negra, tierra quemada a tal grado que en vez de hacerla renacer, se quedó estéril. Nada creció ni crecerá en esos terrenos. Y aunque ya no quedaba nadie para confirmarlo, supo que las brujas habían cumplido su promesa. El pueblo había ardido como le dijeron, con fuego que les cayó del cielo. Un día, muchísimos años adelante, en su correo ahora, ya no en el de su papá, Ernesto recibió un mensaje de Alicia Millán y lo único que decía era: gracias por ser nuestro testigo. Yo tampoco lo creía, pero para eso lo llamaron, porque el ritual necesitaba a alguien de fuera, algún foráneo, alguien que no más tuviera curiosidad.